vamos a meditar, mi hermano, en un tema bien bonito. A mí me encanta este tema. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos al versículo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice así en el nombre de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Gloria a Dios. Tiene como subtítulo esta parte escritural: Jesús anda sobre el mar. Poderosa está poderosa. Siempre que hay un tema, sea que sea, es porque Dios espera que lo practiquemos, que no seamos solamente oyentes, hermano. Él quiere que nosotros lo llevemos a cabo, que seamos hacedores de su palabra. Hay muchas personas que tienen una mente brillante, hermano, se aprenden los versículos, híjoles, te los dicen, ay sí, como está escrito en tal parte y todo eso, pero no son hacedores, de nada les sirve. Hay quienes intentan meterse versículos en la mente y se les resbala como teflón, dicen, pero en el momento de hacer, por alguna circunstancia, hacen lo que dice la palabra. Y hay quienes tanto tienen una mente que retiene todo y también son hacedores. O sea, que hay de todo en la viña del Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. El anticristo, tal vez, no tarde en hacerse presente. Estamos viviendo tiempo difícil porque creo que la semana que entra, hermano, sí, la semana que entra ya vienen festividades malignas, diabólicas, satánicas. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Te acuerdas lo que le dije de Anton LaVey? Anton LaVey se escribe, el fundador de la iglesia satánica, dice: yo estoy contento porque los cristianos al menos un día alaban a Satanás. ¿Por qué? Porque sí es cierto, está la iglesia de Chucho Adrián, Romero, Hernández, Martínez, García, ellos festejan el Halloween. Muchas partes de las iglesias hacen festividades de Halloween, festejan al diablo, pero allá la siguiente andan con sus alitas. Hermano, o somos de aquí o somos de allá. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sabes por qué estamos viviendo? Y aparte, estamos viviendo tiempos difíciles en los que si tú no tienes tu fe bien fundamentada, tu convicción acerca de quién es Dios, vas a batallar. No hay cristiano, no existe el cristiano que no lee la Biblia. Y si no lee la Biblia, entonces no es cristiano. No puedes decir tú que cómo te encuentras con Dios o cómo le haces esto. Hermano, aquí está. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ahí está. ¿Quieres conocerle a Dios? Ahí está. ¿Quieres? Ahí está. Cualquier, Cristo es la respuesta. Su palabra es la respuesta. Entonces, estamos caminando en una etapa de la humanidad bien complicada. Ideologías de género y tantísimas cosas, mi hermano, tantísimas cosas. Entonces, están pasando muchísimas cosas, mi hermano. El detalle es qué estábamos haciendo nosotros. De repente se van a poner las cosas color de hormiga, que va a ser como agua que te va a empezar a llegar hasta el cuello. ¿Qué vas a hacer? Entonces recurrimos al subtítulo de esta parte escritural: Jesús anda sobre el mar. Algo imposible, pero también es un engaño muchas veces, mi hermano, porque a veces nosotros pensamos, solamente el Señor lo pudo hacer. Recuerda que el Señor le dio poder también a Satanás. Le dio poder a Satanás y Satanás también puede hacer ciertas cosas, pero está limitado. Está limitado el poder. Entonces,
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Me llama la atención dos cosas. La primera, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Dice otra versión, dice a continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Entonces, ¿cuál es el contexto, mi hermano? Hay que entrar al contexto para poder entender. Y yo me encontré con varias cosas leyendo el contexto. ¿Qué estaba pasando? O sea, ¿dónde estaban para que él dijera que pasaran al otro lado del lago, a la otra orilla, mientras él despedía a gente? ¿Cuál gente? Ahí está la primera pregunta. ¿Cuál gente, mi hermano? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había pasado? Entonces, vamos a seguirlo y luego nos vamos a regresar. Dice entonces, despedía gente. ¿A qué se refiere con despedir gente? Despedir a la multitud. Entonces, primero, había pasado algo, hermano, un milagro, algo poderoso. ¿A quiénes despedía? ¿Por qué los despedía? Bueno, la historia es esta, mi hermano. Regresemos al versículo 13. Alimentación de 5,000. Ya lo has leído, yo creo, me voy rápido. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Entonces, él siempre buscaba apartarse. Y cuando buscaba apartarse, ¿para qué era? Para orar, para encontrarse con el Padre, para platicar con Él, para saber acerca de qué tenía, qué es lo que seguía, no lo sé. Es bueno, en el caso de nosotros así, Señor, ¿qué sigue? Señor esto, Señor aquello, Señor lo otro. ¿Y por qué él hacía de esa manera? ¿Te acuerdas que alguna vez hablando de la oración, que la oración, de repente hay oración hipócrita, pero hay una oración que no está libre de hipocresía? Hay una oración, oh Señor, y clamas, y cualquiera, mira, quiere que lo vean. Bueno, se puede prestar. No sabemos si está orando de una manera genuina o está orando para que lo vean, robándole la gloria a Dios. Como ya estudiamos la semana pasada acerca de los fariseos y los saduceos, y dice que uno se ponía a orar en cada esquina para que los vieran. Entonces, puede ser esa la razón. Pero hay una oración, mi hermano, de todas las que hay, postrado, hincado, todos pueden decir, ay, mira, Lozano, ya se postra, para que digan que es bien. O sea, se puede prestar, hermano, no siempre, pero se puede prestar a la hipocresía. Pero hay una que está libre de hipocresía. ¿Y cuál es esa? En la que tú cierras la puerta, entras a tu aposento y te pones, ¿qué? A hablar con el Padre. Esa es la que Jesús practicaba. Digo, no se lo quiere decir que no ores aquí cuando llegas, no ores en el camino, no, ora en cualquier posibilidad que tú tengas. Pero esa es la que a mí también me gusta más, la que está libre de hipocresía. ¿Por qué? Porque nadie te ve, nadie te va a doblar, nadie sabe si oras, cuánto oras, solamente Él. Jesús hacía eso. Entonces llegó, ya la fama del maestro era grande. Dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Te acuerdas el canto que estábamos cantando ahorita? La mujer con el flujo de sangre. ¿Desde dónde tú crees que ella tuvo que caminar para ir a buscar al maestro? Para encontrarse con el maestro. ¿Qué tanto esfuerzo pudo hacer? Yo creo, yo supongo, hermano, que si tenía flujo de sangre, tenía debilidad. Cuando una persona pierde sangre, está débil. Pero aún en la debilidad, ella fue a donde estaba el maestro. ¿Por qué nosotros en estos días ofrecemos milagros al por mayor? Se los vamos a ofrecer hasta la puerta de sus casas. Digo, habrá una persona que está en cama, gloria a Dios. Pero no te dan las cosas
Entonces, ¿te acuerdas? ¿Sabes por qué? Ella le estaba platicando a alguien y yo le decía, ¿sabes por qué yo digo cuando empiezo? Sírveme, sírveme. Esa imagen del Señor Jesucristo que sale como con un rebozo, una túnica, o algo que atravesado rojo como con verde y amarillo, el Sagrado Corazón presente es esa. Yo lo veo y así me lo digo, o sea, yo lo veo y me habla, sígueme, ven, no me desprecies, soy tu Padre. Por eso hablo en ese tono, porque eso es lo que me provoca esa imagen, me habla. Y me dice, sígueme, y no, mi Dios, el Señor de los ejércitos, el que está sentado en el trono celestial, el Todopoderoso, no está con eso, no. Yo no quisiera escuchar su voz, hermano, porque dice que a la presión, dicen que has escuchado los truenos. La Biblia dice que los truenos es la voz de Dios y suena imponente. Entonces, mejor me quedo escuchando la voz, leyendo su palabra, que no me hable como con voz de trueno. Entonces, dice que le siguió la gente a pie desde las ciudades. Imagínate que el maestro viene para este lado, viene a Chimalhuacán. Y hablando de las ciudades, ¿qué ciudades aledañas tenemos? Tenemos a Los Reyes, tenemos a San Vicente, tenemos Texcoco. Imagínate venirse caminando desde Texcoco. Ah, bueno, hermano. Las personas en ese tiempo se venían caminando desde Texcoco y no decían, es que está lejos, es que no puedo. O sea, la palabra va a empezar a humillarnos, a poner las cosas como son. Imagínate de Neza. ¿Qué abarca Neza? Aragón es parte de Neza. Imagínate a alguien viniéndose desde Neza. ¿Para qué? Para venir sabiendo que el maestro iba a estar aquí en Chimalhuacán. Se venían caminando desde allá para encontrarse con el maestro. ¿Qué otra ciudad tenemos? Tenemos Iztapalapa. Desde Iztapalapa también se extiende. Se venían desde allá hasta Chimalhuacán. ¿Para qué? Para ver al maestro. Y ahora, a veces no queremos unas cuantas cuadras, avenidas, no. Y luego ni siquiera caminando, hermano. En transporte, y no queremos. No tengo dinero, tengo piecitos, hermano, pero no queremos. En otra iglesia, mi hermano, donde yo había una hermanita, era una familia, eran la mamá y dos pequeños. Ellos viven aquí en San Vicente, Chicoloapan. Ellos se venían caminando desde allá, hermano, hasta acá, hasta aquí, hasta Arenal, con tal de venir al culto, porque no tienen dinero. El dinero es un impedimento para muchos. Pero aún así, cuando ellos tienen amor al Señor, ellos hacen lo que sea con tal de encontrarse con su Dios. Esta gente hacía eso, hermano. Venía desde lugares lejanos, pero a ellos no les importaba eso, no tenían burros, no tenían carreta, no tenían nada, pero sí tenían pies, tenían fuerza y tenían algo, necesidad. Algo que mucha gente piensa, que mucha gente tiene allá afuera, que muchos hermanos tienen, es necesidad, pero no la aceptan. Piensan que lo pueden solucionar con cualquier cosa, ya se pasará, y cuando no se pasa, se complicó, pero hay veces que ni aún así vienen a buscar al Señor. Versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud. Esto me toca el corazón. Muchos hermanos, no era uno o dos que se enteraron por ahí, no. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se enteraban que el maestro iba a estar ahí? No había carteles, no había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso, hermano. ¿Cómo es que ellos se enteraban que el maestro iba a estar ahí? ¿Qué hacemos nosotros para que se enteren que aquí en Casa de Oración hay cultos los miércoles, los viernes y los domingos? ¿Qué hacemos? Hablamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están Pues fíjate las adversidades que vienen, o sea, podemos decir, no, los tiempos, no, había más adversidades en ese tiempo que ahorita. Ahora es tan fácil como que lo publico en mi Facebook, como que le lo mando directamente a alguien sin ir a tocar a su casa, pero no. Bueno, aunque sí lo hagamos, hay quienes ni siquiera si quieren venir. Pero bueno, aquí las personas sí venían, tenían necesidad.
La gente que realmente tiene necesidad va a donde le pueden suplir esa necesidad. Versículo 15. Cuando anochecía, hacía frío, mi hermano. Hermano, ¿por qué no vino al culto? Ay, que estaba haciendo un buen de frío, hermano. Estaba lloviendo, hermano. Ay, hermanos, que hacía mucha calor. Es que hacía mucho aire. Todo es impedimento para venir a buscar al Señor, mi hermano. Todo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si tengo, porque tengo. Y si no tengo, porque no tengo. Si me siento bien, porque me siento bien. Y si no me siento bien, porque no me siento bien. Todo es impedimento. La cosa es que el ser humano no quiere venir a buscar a Dios. Diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a por las aldeas y compren de comer. Sus discípulos: Señor, no hay nada, no hay oxos ni nada. Yo creo que ni dinero traen. Ya diles que me lleguen. Aparentemente, hablando humanamente, suena como de algo bueno, algo correcto, porque estaba haciendo frío. Un lugar desierto, el frío es más extremo. No hay dónde comprar. No sé desde cuándo estarían ahí o desde a qué horas estarían ahí, porque no creas que es un culto como de 7 a 9, hermano. No creas que era culto de las 9 de la mañana, de las 9:30 a las 11:30, a las 12. Era de horas. Ellos no se preocupaban por cuánto duraba. Ellos lo que querían era estar cerca de Jesús. Si tan solo pudiera tocar, no, hermano, bien puedes tocar el borde del manto del Señor, porque el Señor, Jesucristo, es el Señor de aquí, de esta casa de oración, y Él se pasea, es su casa. Si tú quieres, bien puedes tocar el borde del manto, de su manto. Entonces, para que se compraran algo de comer, era un buen deseo, un buen pensamiento. Pero te acuerdas de Isaías 55, que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos y nuestros caminos no son como sus caminos, hermano. Versículo 16, Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. ¿Qué sigue diciendo? Dadles vosotros de comer. Ay, Señor, estas mis propinas que tengo aquí. Ay, Señor, mis ventas. ¿Cómo crees que les voy a dar? O sea, pueden ser muchísimas cosas, muchísimos los obstáculos que puedan venir cuando el Señor te diga: dale tú. Pero ¿te has dado cuenta que hemos estado estudiando? ¿Qué les decía Juan el Bautista? Raza de víboras, generación de víboras. ¿Quién les habló de la ira venidera? ¿Quién les dijo que por bautizarse ya andan? Produzcan frutos de arrepentimiento. ¿Y qué dijo? Si tú tienes comida, dale al que no tiene. Si tienes 2 suéteres, dale uno al que no tiene frío. Tienes 4 zapatos, ay, Señor, pero es que los 2 son Jordan. Pues dale unos a tu hermano. Seremos probados en muchas maneras, pero ¿qué? Metemos nuestro pensamiento. No, yo no voy a dar eso, pero voy a dar esto. O sea, todo a mi manera. Hay un canto en el mundo que se llama así: a mi manera. Y yo lo saqué versión mariachi y le puse a su manera. Porque muchas veces somos cristianos a nuestra manera. Y nos olvida quién es Él. Desconocemos quién es Él. Si tuviéramos siempre presente quién es Él, no saldríamos de aquí. Denles ustedes. ¿Para qué lo hacen que se vayan? No tenemos. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ellos seguían siendo discípulos, aún todavía no comprendían tantas cosas. Pero ¿cuántos 5 más 2? 7. ¿Cuántos? 7. ¿Y qué es el 7 en la Biblia? Ya se los he dicho. ¿Pero qué significa ese número de Dios? El 7 es el número de la perfección. En 7 días el Señor hizo todo lo que hoy vemos. Entonces, quiere decir algo: 5 panes y 2 peces. ¿Perfección qué? No va a faltar nada. Y lo que falte,
Dios lo va a hacer. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, lo bendijo. Fíjate cómo dice esta versión, me gusta cómo dice esta versión. Poderoso es el Señor. No tienen que irse, denles de comer ustedes mismos. Ellos replicaron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Dijo Jesús, tráiganmelos. Mandó Jesús que la gente se recostara sobre la hierba, y luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos distribuyeran entre la gente. 2 cosas, el maestro da la bendición, el líder da la bendición. ¿Qué hace? Lo parte, se lo da ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué eres tú? ¿Qué vas a hacer? Repartirlo entre la gente. Continuamos entonces, versículo 20. Y comieron todos. Estando Dios, nunca le va a faltar nada a nadie. Estando Jesús, nunca le va a faltar nada, que no esté el hermano, el codo, que le empieza a dar porque me muero de hambre. Versículo 20, comieron todos y se saciaron. No solamente comieron, quedaron satisfechos, quedaron llenos. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12. ¿Qué es el 12, hermano? El número de Dios. ¿Qué quiere decir el 12? ¿Qué quiere decir el 12? Doce tribus conforman a Israel. A su pueblo nunca le va a faltar nada, estando el maestro con ellos. ¿Qué está pasando ahorita en Israel? ¿Qué les falta? Les falta algo, y les falta lo más importante. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? El pueblo de Dios, y los adulan y esto. No, sí, mis respetos. El Señor dice que oremos por Israel. Aunque le hayan sido infiel, aunque el Señor haya mandado juicio sobre ellos, aunque el Señor, Él no se olvida de quién fue la nación de Israel. Él no se olvida que son los que Él escogió. Aunque ya extendió su libertad, aunque ya extendió todo, y ahora nosotros venimos a ser bendecidos y beneficiados. Por eso, no se olvida de Israel, tanto que nos dice, oren por la paz de Israel. Cualquiera que se meta con Israel, se mete con Dios. Pero ya Dios no es exclusivo de ellos. Ahora Dios es Dios de todo aquel que quiera buscarlo, que quiera alabarlo. Ojalá que lo busquen mientras Él pueda ser hallado, porque llegará el día que ya no lo van a encontrar. Van a querer ahora corriendo, caminando kilómetros y ya no lo van a encontrar. Llegará ese día. Entonces comieron todos y sobraron de los pedazos 12 cestas llenas, la abundancia para el pueblo de Dios. 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En conclusión, hermano, ¿qué pasó aquí? Un milagro. Si tú hubieras presenciado esto, hermano, ¿cuál sería tu perspectiva, tu opinión, tu reacción? ¿Cómo fuera tu pensamiento si tú hubieras estado entre ellos? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Señor, alabar a Dios. Gloria a Dios, Señor, gloria. Son mudos mis hermanos. ¿Sabes el don del habla? Hermano, en lo personal, estaría emocionado, impresionado. Yo estaría así, wow. Ahora, si yo me enterara que solamente había 5 panes y 2 peces, más me quedaría perplejo. Wow. Mira esta pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que multiplicó esto?
Dios, el que hace las cuentas y no salen porque es Dios. Es el Dios de casa de oración, mi hermano. Ahora sí, ¿qué pasó ahí? Un milagro. Pasaron tantas cosas. Entonces, el punto es este. Allí estuvieron los discípulos. Dice él que se despidió de esa gente, les dio de comer, los bendijo, les habló de la palabra de Dios. Lo más importante es que ellos escucharan las palabras de Jesús, su palabra. Lo más importante es que escuchen no nuestra palabra, la palabra de Dios. Pero bueno, ok. Entonces, ese es el contexto. Venía de haber hecho un milagro grandísimo, un milagro impresionante, hermano. Entonces, fue algo así como cuando fuimos a Oaxaca y la ollita del pozole, pues tú le echabas unas, pues, no se acababa el pozole. Entonces, enseguida Jesús le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca, espérenme del otro lado, enseguida voy yo. ¿Por qué? Todos querían hablar con el maestro. Todos querían estar con el maestro, querían algo con el maestro. Poderoso es el Señor. Pero a mí me toca esta parte que dice que él sintió, ¿cómo dice? Sintió compasión. Dice que él sintió compasión por todos ellos, hambrientos, sin dinero. ¿Quién hayan venido de tan lejos para verlo, para encontrarse con él? Que han dejado todo, vendido todo. Yo no sé qué tantas historias, hermano, no pueden estar ahí para simplemente ir a ver al maestro. En estos días venden esto, hasta el perro venden, con tal de qué, irse a un concierto. Peor aún, venden todo, hacen de todo, ¿por qué? Por ir a un concierto cristiano. ¿Qué cabeza cara? Dos mentes torpes, el que está allá que dice: no, vamos a alabar al Señor. Yo no pagaría, eso es para tontos. Pagar por ir a alabar a Dios cuando lo puedo alabar aquí. ¿Qué tiene de diferente el artista cristiano al que está ministrando aquí? Tal vez sería algo muy diferente. Y debería ser diferente. El que está aquí está consagrado a Él. Está y se lo da todo a Él. El que está allá en el concierto, ese no, ese va buscando dinero. Robarle la gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, después de todo esto, ¿qué es lo que el Señor hacía? Le daba gracias al Señor. Adelántense. Los discípulos ya sabían cómo era su maestro. Ya sabemos cómo es el maestro. Ya sabemos cómo es el líder. Se adelantaron, mi hermano. ¿Qué? Confiados, tranquilos. ¿Tú crees que ellos hayan orado antes de partir? Poderoso es el Señor. Llegó la noche, ahí estaba el maestro solo, orando con el Padre. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué tanto se había avanzado la barca? O sea, ya yo creo que ya era algo, una distancia pues notable. Entonces continúa diciendo, y estaba la barca en medio de la mar. Fíjate la grandísima diferencia. Estaba el Señor solo, subió al monte, solo orando. Estaba la barca sola en medio del mar. ¿Y qué continúa diciendo? Dice aquí punto y coma, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Dos puntos, mi hermano. Primero, el Señor solo. Necesita el Señor. ¿Sabes qué significa la barca, verdad? ¿Sabes qué simboliza la barca? A ver, ¿qué simboliza la barca? Perdóname que te haga tantas preguntas, hermano, pero quiero que te forces a meterte a la escritura. ¿Qué era la barca? ¿Qué simboliza la barca? Unos discípulos, la iglesia. ¿Cómo son las cosas? Cristo sin la iglesia sigue siendo Cristo. El Señor sin la iglesia sigue siendo el Señor. Pero la iglesia sin Cristo, fíjate lo que es la iglesia sin Cristo. El viento le era contrario.
imaginas en las olas del mar así. Si tú vas en un carro y lo ves que como que se está encendiendo, pues ahí lo ves, te echas a correr y acá, pero en el mar, ¿a dónde te haces? ¿Para dónde te avientas? ¿Cómo le frenas? ¿Cómo pones? O sea, ¿qué haces en esa situación? Ahora, ¿quiénes eran sus discípulos? Háblame de 3. Pedro, Juan. Y no te estoy preguntando el nombre de los 12, Nomás 3, hermano. Pero bueno, basta. Pedro y Juan. ¿Qué estábamos estudiando nosotros la semana pasada, el domingo? ¿Qué estudiamos el miércoles? Ahí estaba Pedro y Juan. Pero ¿qué dijo el tema del domingo? ¿Te acuerdas que tocó el tema de qué? ¿Que eran qué? Pescadores. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos Pedro era un experto andando en el mar. Yo no creo que a Pedro siempre le haya tocado todo el agua así bien bonito, las olitas, ¡ay, qué bonitas! Yo creo que también había pasado dificultades. Yo pienso que de repente se levantaban las olas, venía, ahora sí que golpeaban los aires, no sé. Yo creo que en todo momento algo le ha de haber pasado. ¿Por qué? En el trabajo nos pasa de todo. Ese era el trabajo de Pedro. Mi trabajo, a veces tengo días bien tranquilos y gano mucho dinero, a veces tengo días ocupadísimos y no gano nada. Yo creo que en el caso de Pedro también tenía días fáciles y difíciles, con un sol bonito, pero lloviendo, haciendo frío, de todo tipo, hermano. Yo creo que eso nos hace que nos acostumbremos a ciertas dificultades. Pero fíjate cómo toma fuerza todo y ahora dice que caminando con Jesús, las cosas aumentaron de nivel. Por eso no es bueno que le digamos a las personas, ven, Cristo va a solucionar tus problemas. Porque no es cierto, hermano. Que volvemos a lo mismo. Cristo no quiere solucionar tus problemas, hermano. Cristo quiere que tú seas salvo. Y después de que tú seas salvo, ahora sí, te va a ayudar, por medio de su palabra, a solucionar tus problemas. De nada sirve, hermano, que tú, oh Señor, líbrame de esta deuda con Electra. Concedido. Bueno, Señor, ahí te veo después. Te mueres al infierno. Pero ¿qué tal si Él te salva, sientes la tranquilidad, te hace ver mediante su palabra, hablándote por el Espíritu, que pues estás en esa situación porque te gusta drogarte? A ver, ¿cuántos teléfonos? Tienes 5 teléfonos. ¿Y para qué quieres 5 teléfonos? Ay, Señor, es que pues estás haciendo drogado. O sea, algo tan absurdo como eso. A veces esa es la situación. Por medio de una palabra nos empieza a decir cómo, por qué, cómo salir. Pero si no eres, mira, hijo, tú eres bien gastalón y estás endeudado. Tienes que empezar a cuadrar esto. Mira, ¿qué es lo que nos enseña por medio de José? Tendrán días de vacas gordas, días de vacas flacas, pero tú te quieres gastar todas las vacas gordas. No piensas que un día, hermano, por ley de la vida, la palabra de Dios dice que van a venir vacas flacas. No, te reprendo, Satanás. Yo aquí desato a tu bendición, que abro las puertas y las ventanas de los cielos. Hermano, todas son palabrerías. A todos nos van a ayudar vacas flacas y vacas gordas. Va a haber días que vas a poder navegar en la barca. Gloria a Dios, todos bien contentitos, la armonía, gloria a Dios. Bien contentitos todos, pero va a llegar el día que Dios esperará que en él que estés alabaré. ¿Pero qué? No tienes dinero, no tienes comida, estás enfermo, no tienes para las medicinas, se murió tu papá, esto, aquello, lo otro. Todo en una licuadora, ponlo, eso es lo que traes, y Dios sigue esperando que tú llegas. Alabaré. ¿Y cómo vienes? Que todos te pobreteen, que todos digan, ay, pobrecito, está pasando por tribulación. Muchos pueden estar esperando allá eso, hermano. Pero ¿qué es lo que es lo más correcto? Confía en Dios. Mi Dios te puede ayudar.
Mi Dios sí, pero Él primero quiere que tú recibas lo más grande. Quiere que recibas la salvación y después de la salvación. Entonces, ¿qué tantas dificultades, hermanos, no pudieron haber pasado en el trabajo de Pedro pescando? A lo mejor estaba desenredando la red y ¡pum! Se le cayó. O sea, tantas cosas, pros, contras, con las que no contamos a veces. Sus misericordias son nuevas cada día, mi hermano. No siempre, aunque es el mismo trabajo, es el mismo jefe, es el mismo lugar, es lo mismo. ¿No me equivoco? Siempre hay algo más fácil o más difícil. El punto que te quiero contar con esto, hermano, es de que se supone que ellos ya estaban adiestrados, preparados. Ese era su terreno, ese era su área. O sea, no es lo mismo, vuelvo a lo mismo, que tú eres un experto en la guitarra. A ver, hermano, que el acordeón, no, pues no sé, pues toquen. No vas a poder. Pero esa era el área de trabajo de Pedro. De varios de ellos eran pescadores, lo leímos el domingo. Eran pescadores. Era exactamente lo mismo, pero aquí es como Jesús no deja de ser Jesús sin la iglesia, pero la iglesia deja de ser y deja muchas cosas y a veces deja de ser iglesia sin Jesús. Poderoso es el Señor. Dice esta versión, entre tanto la barca ya estaba muy lejos. Dice esta parte traducida, nos dice que a muchos estadios. Otra parte, en las partes paralelas, porque esto también lo vio Marcos y lo vio Juan, hablan de a tantos estadios. Un estadio, mi hermano, medía 185 metros. No recuerdo cuántos eran los estadios, pero nada más con eso, 185 metros de alto. Multiplica 185 por todos los estadios que dice la Escritura en los otros evangelios, era una distancia considerable. El punto es ese, hermano, estaban lejos, dice, de tierra, y las olas azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. Cuando estamos en el mundo antes sin Cristo, hermano, vamos con la corriente, no es tan difícil. Pero cuando tú decides convertirte a Cristo y seguir a Cristo, es como de que te dice el Señor, no, así no, es al revés. Vienes en sentido contrario. ¿Qué pasaba con Pablo? Estoy defendiendo a mi Dios. No, yo soy todo, no lo doy todo por Dios. Y que estaba amando a Dios, defendiendo a Dios, como si Dios necesitara que lo defendiera. Y que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que se le apareció el maestro y casi le enseñó la señal. Pasa en sentido contrario. Mira, es para allá. Ahora vas en contra de la corriente. Ahora vas como deberías de ir, pero ahora todo te es contrario, dice. Y entonces, ¿qué? Golpeaba con violencia, las olas azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche, es el versículo 25, dice Reina Valera, el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Te acuerdas que decía que se estaba anocheciendo? ¿Cuánto duró orando el maestro? ¿Cuánto habían avanzado los discípulos? Por tiempo también. Eran algunas horas. La cuarta vigilia. La cuarta vigilia, hermano, es referencia a las últimas horas de la noche. La noche se dividía en 4 vigilias. Cada vigilia constaba de 3 horas. La última vigilia comenzaba a las 3 de la mañana. Pues desde las 3 a las 6 era la última vigilia. Imagínate que habían dejado tierra como a las 7. Haz cuenta, regresa y bueno, ya llevaban varias horas. Estaban en la cuarta, eran 4, o sea, eran 12 horas. Ya llevaban ¿cuántas? 9 horas. Señor orando, platicando con su padre, con el padre. Los discípulos, pues ellos obedecieron, se fueron. Entonces, comenzaba a las 3 de la madrugada, más o menos como a las 3 de la madrugada. ¿Has escuchado que esa hora, hermano, es en la que usualmente suceden tantas cosas como que el sueño, tienen los sueños o una pesadilla o una visión bonita?
Es cuando se aparece Chucky y le anda jalando las patas a los hermanos. Es cuando hay ciertas apariciones extranormales, diabólicas, siempre en ese lapso, en ese horario. Pero también es como que el horario en el que no es exclusiva ni es una regla, claro, no, te dejo el pastor que a las 3 es la hora para orar, no, hermano. Cualquier hora es buena para orar, pero es curioso que a esa hora es cuando empiezan ciertas cosas. 3, ¿número de qué? Número de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces dice, cuando los discípulos en las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el agua. Esto es impresionante, hermano. Ya me imagino todos los hermanos Pedro, hermano Genio y yo, hermano, hay un agujero, échale, sí, con la bandeja echándole agua para afuera. Si viene espantoso, échale más rápido, mi hermano. Y todos, es que es mucho peso, y tiren esto para acá, y tirando todo lo que nos queramos llevar, hermano. Y de repente, ¿qué? Estás así, es para dar risa, porque a veces nuestras cosas, hermano, vamos a la iglesia y llevamos todo eso. Vamos en la barca y tenemos tantas cargas, tantas cosas. Y sí, vamos ahí. Ahora mi pregunta es esta. Bueno, primero, se me hace bien curiosa esta parte, hermano, porque iban tranquilos, confiados que nada iba a pasar y todo les estaba pasando. Ellos estaban, ¿qué? Estaban asustados. O sea, imagínatelos de la manera que tú quieras, hermano. Gritando. Hay otra parte en el Evangelio, en Marcos y Juan, ahí hablan unas pequeñas cosas que dice que gritaban, estaban espantando. Señor, sálvanos que nos morimos. Entonces, dentro de todo el susto, porque así a veces nosotros tenemos miedo de tantas cosas, tenemos temor de tantas cosas, y de repente vemos al Señor. Pues imagínate, a las 3 de la mañana, ¿qué luz hay? Solamente la de la luna, y eso sí está alumbrando a todo lo que da. No había foco, porque estabas en el mar, hermano. O sea, es una situación bien complicada. No es una situación en la que tú, por lo menos, si estás como sientes que como que tiembla, pues te agarras de la columna, tienes los pies sobre la tierra. No, allí ahora sí que no sabes, hermano, para dónde te avientas, para dónde te haces. ¿Qué haces? Si ves todo el infinito, todo lo que no hay nada a tu alrededor, solamente ¿quién? Tú y Dios. ¿Qué vas a hacer cuando estés en esa situación otra vez? Porque Dios, y yo te digo, ok, hermano, de aquí para atrás no sabías, pero de aquí en adelante ya sabes quién está ahí para ayudarte. ¿A quién debes de recordar? ¡Ay, Santa Cachucha! Te persinas. Ayúdame, Señor Malverde. Hay algunos que todos hasta puedan decir: Santísima Muerte, ¿sí existes? Ayúdame. Y en eso, cuando tú dices eso, ¿te imaginas ese contraste? Tú diciendo, invocando a cuanto santo se te ocurra, y que de repente veas, peles los ojos y ahí viene el maestro. Pero qué curioso, la barca sobre el agua y el maestro, ya me lo imagino. Por eso a mí me da risa, pero yo digo, es que a final de cuentas así somos como seres humanos, Señor. Bien espantado, hermano Pedrito, una bandeja saque y saque, el otro hermano por allá, el otro remando, el otro está con las manos haciéndole así. Uno por allá tieso, bien, comiéndose hasta las uñas, espantado, y de repente el maestro bien tranquilo camina sobre las aguas. Hermano, en las cosas de Dios tienes que aprender a caminar sobre las aguas. El que no aprenda a caminar sobre las aguas va a tener muchos problemas. Continúa diciendo: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. La pregunta es, y vuelvo, ¿sabes por qué fuimos al contexto de los 5,000 de la
Acababan de estar con su maestro. ¿Cuánto no habían caminado con su maestro y no conocían quién es el que venía ahí, hermano? Así pasa en estos días cuando tú vienes a la iglesia, estás aquí, oras, alabas, lees la palabra, escuchas esto, lo otro aquí, pero cuando llega el momento que estás en turbulencia, cuando sientes que Chucky te está jalando las patas, no te acuerdas del maestro. Cuando de repente se te aparece, se te puede inclusive hasta manifestar de alguna manera el maestro y tú, ¡ay, un fantasma! ¿Cómo puede ser posible que no hayan distinguido que era el maestro? Cuando nosotros estamos asustados, estamos en necesidad, nos olvidamos de todo, nos bloqueamos. ¿Qué es necesario tener ahí? La paz. La paz te va a mantener tranquilo. Es el maestro. Sabiendo que el maestro está ahí, que el maestro viene, la importancia de que el maestro dirija la barca, que el maestro dirija la iglesia. ¿Por qué? Porque si va el capitán, dígase el pastor, y no está dirigido, no recibe instrucciones del maestro, lo va a llevar por todos lados, menos por donde debe de ir. Por eso es que hay tantos cristianos miedosos, tantos cristianos temerosos, tantos cristianos cristianos que se enchamucan, hermano. No existen los cristianos endemoniados. Y si alguien se endemonió, es que no es cristiano. Ay, ¿por qué Dios me castiga con esta enfermedad? ¿Qué tienes? No, pues tengo esto. Pues es que abusaste de comer esto, abusaste de tomar aquello, abusaste de todo eso. ¿Cómo no quieres tener eso? Es así de sencillo, hermano. ¿Pero qué? Vamos ya de la culpa al diablo. ¿No? Fácil. Nos quitamos todo, echamos la culpa al diablo. ¿Cómo no reconocieron al maestro, hermano? Acababan de estar con él. Inclusive hasta por las puras ropas. Digo, casi la mayoría de las túnicas mejor eran blancas o esto o lo otro, pero tenían que tener algo, hermano, que distinguieran al maestro. Digo, por ejemplo, hay veces, había una persona que me predicaba, me llevaba a la contraria, católico de hueso de Colorado, mi hermano. Y yo lo conocía hasta la distancia por su suétercito, siempre el mismo. A lo mejor el maestro no traía siempre el mismo, pero tenía algo que lo reconocía, con el que tú lo identificas. Se siente una presencia, mi hermano. Puedes identificar si es el enemigo o si es el maestro. Porque muchos dicen, no, es que si es Dios, se va a sentir rete bonito. La santidad del Señor, hermano, a nosotros, que no somos santos como Él, puede que no se sienta tan bonito. Yo en lo personal te puedo decir que cuando siento la gloria de Dios, cuando siento dentro de lo que Dios me permite, porque si yo estuviera delante de la presencia de Dios, caigo muerto, hermano. Nadie puede estar delante del Santísimo. Si tú piensas que nada más es santo, así como nosotros creemos que es santo, como lo que hemos estudiado, ¿cuántas prédicas nos llevamos en el tema de la santidad? Como 6, hermano. En otras iglesias nada más media prédica, una prédica y tan ya, se acabó esa santidad. No, aquí nos llevamos 6, gloria a Dios. Pero bueno, ni eso ni todas las prédicas que se han dado de santidad pueden definir al santo de Israel. Él es 3 veces santo, santo, santo. No hay quien pueda estar delante de él porque está muerto. De tan santo que es nuestro Dios, de tan poderoso que es nuestro Dios. Y a veces de cuando yo siento la presencia de Dios, caigo postrado. Igual como le hacían los cielos en aquellos tiempos. Ustedes nomás no quieren ni asomarse. ¿Por qué? Es el Altísimo. ¿Qué pasó con Isaías? Dice que él vio al maestro y vio tantas cosas. Dice que el ángel vino y le quemó los labios. ¿Por qué? Porque vio al Santísimo. Sabía quién era su Dios. Los discípulos estaban en un proceso. Como muchos de ustedes están en un proceso. Pero a estas circunstancias, a estas alturas, a todos ustedes que los he visto, ya deberían distinguir a distancia hacia el maestro. Imagínate que nosotros estamos en la barca, somos la barca.
Y se empieza a mover. ¿Por qué? Porque el hermano Pedrito no vende nada, la hermana no tiene trabajo. El hermano, Patricio, hermano Eugenio, quebraron un mamo grandote que vale mucho dinero. Y pongámonos todas las cosas. Las olas golpean con violencia a la barca. Y de repente viene, mi iglesia, mi barca me necesita. Deja, voy con ellos a ayudarnos. Y que de repente dijo, ¡un fantasma! Y te digo, ahí Santa Cachucha, me cubro con la sangre de Cristo. Suena ridículo, mi hermano, ¿verdad? Así es a veces nuestra fe, ridícula. Poderoso es el Señor. Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago, caminando sobre el lago, literal, sobre el mar, hermano, sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo, tranquilícense. Fíjate la importancia de que el maestro esté y venga a la barca. Podemos venir aquí atribulados, asustados de tantas cosas. No es malo, hermano, que tengas miedo. No es malo que estés atribulado. No, nada de eso es malo, mi hermano. Pero yo creo que el error es de que, ¿te imaginas que viniéramos atribulados con tantas cosas y que el maestro no viniera? Pero ¿qué pasa cuando una iglesia le alaba, le exalta, le adora de corazón y el maestro hace presencia? Yo no sé tú, hermano, que luego te pregunten y contestas, pero yo te voy a contestar por mí. Al menos yo siento paz y siento tranquilidad y digo, ya está el maestro aquí, todo está bien. Aunque yo sé que vine en una situación que, enfermo, a lo mejor endeudado, a lo mejor me hace falta X cosa, y que sintiendo la presencia, el maestro está aquí, todo está bien. Sabiendo que cuando cruce la puerta y me vaya, no se borró la cuenta, no se quitó esto, no se olvidó aquello, no aquello que me quieran, todo sigue estando igual, entre comillas. Pero el maestro ya me dio algo que va a empezar a echar todo, que va a empezar a derribar todo eso que te puede atribular. ¿Qué te atribula, hermano? ¿Qué temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? ¿Con qué estás batallando? Eso, hermano, son las olas. Eso, ¿con qué violencia te golpea? Pero está en ti. Está en ti, hermano. ¿Qué? Que le des el control del maestro. Porque es como en la televisión. El que tiene el control es el que manda. Tú quieres ver las caricaturas, estabas bien entretenido, de repente se le ocurre cambiar el canal. Ay, y así somos. El Señor está empezando a hacer la obra en ti, ¿y tú qué? Le cambias de canal. Tiene que volver a empezar. Empieza a volver a trabajar en ti, le cambias otra vez. Parece que estamos jugando con el control, no hay nada como Señor. El control es tuyo. Tú sabes cómo manejas, tú sabes qué es lo que... Él es el que sabe, ¿no? Al final de cuentas. Entonces dice, tranquilícense, soy yo. Fíjate cómo dice Reina Valera. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El gran yo soy del Antiguo Testamento, lo estaban viendo ahí. Si yo soy una persona que ando a medias tintas, me espanto igual, y yo digo, ¡ay, un fantasma! Pero si yo estoy intentando moverme en mi vida, intentando seguir a Dios en el Espíritu, lo voy a identificar. Por eso la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, porque nos va a ayudar a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos va a acercar a Dios, no nos va a alejar de Dios. Es que el Espíritu Santo me hizo sentir que no fuera a la iglesia. Es que el Espíritu Santo me hizo, pero también está el abuso de ese tipo de frases. Es que el Espíritu es que me hizo sentir, es que Dios me hizo. No, hermano. El Espíritu Santo nunca te va a decir no vayas a la iglesia. Pero sí te puede decir algún día, esa iglesia no es para ti. Sal de ahí y ven a donde te voy a llevar. Yo quiero que recibas
mi palabra. Quiero que te ejercites en mi palabra. Eso sí te lo puede decir, pero te lo va a decir en base a su palabra. ¿Qué? Acercándote más a Dios, acercándote más a Cristo. Pueden ser razones, ¿eh? A veces Dios permite que tú te alejes. ¿Por qué los discípulos obedecieron? Pero ¿por qué no dijeron, no Señor, ¿qué vas a hacer? Es que voy a orar. Vamos a orar contigo. ¿Qué dijeron? No, ya estoy cansado, ya le dimos de tragar a 5,000, vámonos. Y se fueron. ¿Qué pasó en ese trayecto, hermano? La Biblia no lo registra, pero vamos a poner un escenario. Ya le dimos de tragar a esos hermanos. Ahí estaba el Judas, ese que me cae gordo. Y le tuve que darle de tragar y yo, ya vámonos, ya digo más que ya estuvo, vámonos. Ahí se quiere el pastor, ya me voy. Y te vas. ¿Qué? De repente te pones a dormir. El tiempo para todo. Tiempo para dormir, tiempo para descansar, el tiempo que pues, hay que darle hasta que Dios nos dé esa pauta. ¿Qué harían los discípulos en ese trayecto? ¿Qué tal si por ir descansando cuando no debían de descansar? ¿Qué tal si por andar pensando, distraídos de cosas, la barca se fue por donde no se debía de ir? Es como cuando te vas por una calle que tiene un buen de topes, baches y quéjate hasta que ¡pum! Te pasa algo. Cuando te pudiste haber ido por la otra que no tiene tantos. ¿Qué pasa cuando tú eliges un camino que no es? Eliges el difícil. En el proceso del peregrino de repente hay partes en las que tienes que elegir un camino. ¿Qué dice la Biblia? Que hay un camino angosto. Ay, no, yo quiero ir a todas mis anchas, me gusta la buena. Soy un hijo de Dios. Yo soy hijo del rey. Voy por el camino ancho. Y de repente por ir borregueando tantas cosas no te diste cuenta que te desviaste. El camino bonito se empezó a nublar. El camino bonito empezó a llover. El camino bonito ya no es tan bonito. Y el camino que parecía que era feo, que era difícil, que era complicado, de repente de ser tan angosto, ¿qué crees, hermano? Se empezó a ensanchar. Y de repente que no tenía color, que tenía flores marchitas, que tenía tantas cosas, empezó a tener color, empezó a tener tantas cosas. Así es el camino de Dios. Aquí es ancho, tenemos muchas limitaciones, hermano, pero allá, te lo dejo de tarea que lo lees. Entonces, ten ánimo, soy yo, no temáis. Fíjate cómo debería de bastarnos la palabra de Dios para traer calma, para traer paz. Pero ¿qué queremos muchas veces? A ti te va. Vuela, hermano, a una parte de tu vida en una situación en la que, híjoles, te llovía sobre mojado, que ni siquiera el perro te orinó, te mordió. La situación más difícil y complicada, tráela a tu mente, hermano. Que de repente di, búscate Dios. Bueno, sí, voy a buscar para que me ayude. Y vienes con el pastor, vienes conmigo, y yo nada más te digo, tenga ánimo, hermano. Dios le va a ayudar, vamos a orar. No, es que yo quiero, muchos vienen así, hermano, comprende la situación en la que vienen muchos así vienen en esa manera, con tantas cosas que quieren ayuda. Pero lo que no se dan cuenta es que la ayuda que ellas creen que necesitan no es la correcta, sino necesitan recibir la ayuda de Dios. Primero la paz, primero lo de dentro y después lo material. Hay quienes vienen con problemas financieros, enfermedades, piensan que la sanidad y eso es lo que necesitan. Y se pueden ir sanos. Dios de repente les puede dar prosperidad, pero el vacío, el hambre del alma, la sed del alma, ¿eso qué? No lo vas a poder llenar con tu sanidad, con tu salud. No lo vas a llenar con todo el dinero que puedas ganar. Necesitas ser proveído, satisfecho por el que lo creó. Fíjate que no termina ahí. Versículo 28. Entonces, ¿quién? El impulsivo, el que siempre quería ser el primero.
Pedro. Los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. Proverbios de San Juan Carlos 3, versículo 1. Fíjate lo que le pasó por andar acomedido. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, ese es un disparate. A veces te has dado cuenta que a veces le pedimos cada disparate al maestro, que no sabemos qué es lo que le pedimos. Si tú tienes tu fe, pero si así fuerte, hermano, puede que no sea un disparate, al contrario, tu fe venga a ser realidad y venga a saber el tipo de fe que manejas. Pero ¿qué tal si no andas también de fe y le pides algo así como, a ver, Señor, si eres tú, déjame que yo vaya a caminar sobre el mar? O sea, si tú puedes, yo también puedo. Si eres tú el que me sostiene tan poderoso, y si me amas, a ver, sálvame. ¿Qué le dice el Señor? Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero también, hermano, a veces hay desafíos y dependen de ti. No son reglas como muchos pastores se los pueden imponer, muchos pastores los ponen. Porque así como hay pastores que no predican y no mencionan para nada el compromiso con Dios, hay quienes hacen compromisos como los fariseos y los saduceos que acabamos de estudiar, que les cargan cargas que ellos ni siquiera cosas que ni siquiera ellos se lo creen. Entonces, ¿te imaginas Pedro diciéndole: a ver, Señor, si eres tú, yo también, si tú puedes, yo también quiero? Pero al ver el fuerte viento, o sea, fíjate cómo son las cosas. Primero, viendo a Jesús: ánimo, tengan ánimo, soy yo, el maestro. Tranquilícense, no tengan miedo. Cualquiera de nosotros viendo: Señor, sí, creo que ese es el maestro, ¿no? Creo que ese es el maestro. A ver, Señor, si eres tú, yo también quiero caminar sobre las aguas. Quiero sentir a ver qué se siente. ¿Qué? Sí, baja. Entonces, ¿te imaginas así a Pedro bajándose de la barca? Pedro ya sabía, yo creo, qué pasaba cuando se bajaba. Él era experto en eso, era su trabajo, era su fuerte de Pedro, mi hermano. Si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua. El punto que voy aquí, hermano, ¿con quién está hablando? Con Jesús. No, Dios está arriba, ahí estaba Jesús. Entonces, estaba hablando con Jesús. Pero ¿qué quiero decir con eso? Lo estaba viendo. O sea, cuando tú ves una persona está enfrente de ti, ¿qué? Tienes la mirada sobre esa persona. O por lo menos estás a esa persona. Pedro estaba hablando con el maestro, se estaba dirigiendo a él. Que le dice: a ver, Señor, pues yo también quiero caminar. Pues ven, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para poder caminar en el camino de Dios? Porque las cosas por las que vas a pasar, hermano, son como las olas, son como el mar, olas fuertes. Sientes que te hundes, que te vas hundiendo, sientes que el agua te está llegando hasta aquí, sientes que... Pero ¿qué tienes que hacer? ¿A quién te diriges? ¿A quién le pides ayuda? A Jesús. ¿Qué tienes que hacer? No quitar la mirada de Jesús. Porque si tú quitas la mirada de Jesús, ¿qué le pasó a Pedro? Fíjate lo que le pasó a Pedro. Descendiendo Pedro, le dije, de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No para ir a otro lado, andaba corriendo, echando clavo. No, iba a ir con Jesús. Pero fíjate qué dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Se volteó a los lados. ¿Qué pasa cuando tú estás? Me avanzaré como David. Y hasta como avioncito le haces, hermano. Gloria a Dios, te gozas, te deleitas. Y luego vienes, te postras delante del maestro, porque ese Dios es santísimo. Ese Dios todopoderoso. Pero sales, te encuentras una situación en tu casa de cualquier tipo, de cualquier índole, ¿y qué? Tu Dios se acabó. Tu Dios ya no es tan fuerte. El poder que sentiste aquí, nada más te duró antes de llegar a tu casa. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir a Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y vio cómo comenzaba a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame. Pero eso es sabio. Tal vez no te debiste haber distraído del maestro. Porque no debiste y no debes distraerte del maestro. Pero si te distraes del maestro, es sabio que digas: Jesús, sálvame. Señor, sálvame. ¿Quién más te puede salvar? ¿Vas a alguno de Alcohólicos Anónimos? ¿Te hablan de la palabra de Dios? ¿No? Vas a otro lugar, te pueden hablar de la palabra, cualquiera en estos días te puede hablar de la palabra de Dios, pero no te hablan del Salvador. No saben del Salvador. Solamente hay uno que salva, uno te puede salvar. Su nombre es Jesús. Hasta eso fue sabio Pedro decir: Señor, sálvame. Me distraje de ti, perdóname, Señor. Me distraje, volteé a otro lado y hice esto. Pero sálvame, Señor. Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: qué débil es tu fe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces cuando creemos que nuestra fe está bien fuerte? Hacemos cada cosa porque creemos que nuestra fe está bien fuerte. No sé por qué viene a la mente. Porque creemos que Dios nos respalda en todo, se va a tocar. Creemos que Dios nos respalda en todo y de repente dice: órale, Señor, sálvame. Desesperados. Pero fíjate que es curioso que hundiéndose le tendió la mano. Hablando humanamente, si yo hubiera sido el maestro, hermano, yo lo hubiera dejado que se hundiera. ¿Por qué? Por infiel, por no creer en mí. Porque el andar viendo lo demás quiere decir que no estaba confiando bien en él. ¿Y qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero el maestro, sabiendo nuestras necesidades, sabiendo de nuestras carencias, sabiendo de tantas cosas de nosotros, ¿qué es lo que hace? Bendito su santísimo nombre, hermano. Te da la mano. Aunque tú no le crees, aunque tú no le quieres alabar, aunque tú no lo quieres adorar, aunque tú no quieres venir, aunque tú no quieres leer su palabra, aunque tú no quieres hacer tantas cosas, pero Él siempre está dispuesto a darte la mano en el momento que lo necesites. Aunque tú vayas y te vayas a festejar a San Juan de los Lagos, aunque tú vayas y tengas tantas cosas, todo en contra de la palabra de Dios, le seas infiel, pero Él siempre está dispuesto a darte la mano. Qué difícil, qué débil es tu fe. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué dudas del Maestro? ¿Por qué dudas de mí? Dijo Jesús. ¿Por qué dudamos del Maestro, hermano? ¿Por qué decimos que Él es todopoderoso, pero cuando llega el momento ya no es todopoderoso? Dudamos de Él, dudamos de su grande poder, dudamos de tantas cosas. Luego subieron a la barca y el viento cesó. Y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús, exclamando: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermano, quieres experimentar lo que se siente hundirse, tienes que llegar a experimentar para que vengas y te postres delante del Maestro y le digas: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Está en ti, hermano. Dios te va a permitir que el agua llegue hasta donde tú quieras, para que entiendas quién es Él. Si eso te ayuda, lo va a permitir. Con esto cierro. Una vez yo tuve una visión. Entonces, yo creo que ya te lo he contado aquí, hermano, pero tiene que ver con este tema. Entonces, estaba yo con el Maestro y había tierra y se veía como que mucha agua, hermano. Y se veía muy bonito como las olitas iban así. El brillo transparente, el agua.
Pero yo recuerdo que en el sueño yo pensaba, yo decía, ay Señor, ya estamos en el cielo, qué bonito. Y nada más me quedaba viendo que yo me volaba la barda con todas mis ocurrencias. Y no me decía nada, nada más me quedaba viendo. Y yo, oh Señor, el agua es más clara que allá en la tierra, cualquier arroyo en la tierra. No, mira las olitas, qué bonitos se ven. Ay, yo estaba con el maestro, estaba emocionado. A mí me emociona, hermano. No me emociona un concierto, no me emociona el fútbol, no me emociona el mundial, no me emociona nada. A mí me emociona Jesús. Estar con el maestro, estaba emocionado. Pero no me decía nada. Entonces, de aquel lado, él decía que había algo del otro lado. Yo, Señor, allá está más bonito, ¿verdad? Y entonces, ahí sí me habló. Y me dijo, es necesario que tú vayas de aquel lado. Claro que sí, Señor. Yo buscaba dónde irme. Me dice, pero es necesario, pero tienes que hacerlo caminando. He volado mi computadora humana, ya sé, el Señor me está poniendo a prueba mi fe, como a Pedro, para que yo camine sobre el agua. Sí, Señor, sin problema. Dentro de mí, porque ni siquiera lo dije, pero dentro de mí yo me veía en el sueño, en la visión, y yo decía, el Señor me quiere probar con esto. No, sí puedo caminar. Mi fe está fuerte. Y que empiezo a caminar, hermano, cuando yo apenas iba a poner el primer paso en el agua, las aguas se levantaron así, de una manera fea. Se levantaron así, de una manera vertical. Yo decía, ay, santo Dios, a eso me refiero, hijo. Es necesario que tú llegues del otro lado. Allá del otro lado está algo que tú siempre has querido. Y yo decía, santo Dios, y yo veía, entonces, no era lo mismo caminar sobre las agüitas, que ya el agua estaba liberada, con violencia, como dice aquí. Señor, pero aún así, voy a caminar hasta el otro lado. Y de repente, cuando ya empecé el primer paso, el segundo, el tercero, las aguas empezaban a cruzar. Se veía feo, hermano. Yo decía, y volteaba a ver al maestro. Allá está lo que tú siempre has querido. No te voy a defraudar, Señor. Pongo mi vida, y cuántas veces no he puesto mi vida y toda mi confianza en ti. Y si me hundo, que sea, pero que sea en tu nombre. Y empecé a caminar, y de repente se sentía porque te pegaba el agua. Pero sí era una distancia. Y yo decía, Señor, hasta que de repente me vino a mi mente, si lo que tú estás viendo te estorba, cierra los ojos. Entendí, dije, Señor, pues para no ver todo eso en tu nombre, guíame. Y empecé a caminar hasta que llegué del otro lado. Volteé a ver atrás, todo tranquilo, como si nada hubiera pasado. Solamente alguien puede hacer eso. La importancia de que tengas fe en Jesús, de que le confíes todo. Él nunca va a procurar tu mal, por el contrario, hermano. Él quiere lo mejor para ti. Hermana, hermano, Él quiere lo mejor para ti. Pero de ahí en adelante, mi hermano, tienes que tener en cuenta que es necesario que aprendas a caminar sobre las aguas. Y que después de que nos encontramos aquí, no podemos salir del otro lado, salir de su casa en la barca y de repente olvidarnos y desconocer, al punto de que tengamos una situación allá y ya no sepamos si es el maestro, si es un fantasma, si es el diablo. No, que reconozcamos siempre quién es el maestro, quién es nuestro Dios, y que hagas lo que hizo Pedro. Es sabio decir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, en ti lo pongo todo. Ahora entiendes el por qué no se necesita más armamento, no se necesita defensa en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Ahora entiendes por qué no se necesita que ellos tengan a Jesús, se necesita que en Acapulco tengan a Jesús, se necesita que Jesús, que lo llamen, que le digan, Jesús, ven, ayúdanos. ¿Por qué? Porque si bien, ¿te imaginas qué hizo ese huracán, hermano? ¿Te imaginas qué otra cosa podría hacer otro huracán? Pero si nosotros le pedimos, maestro,
Ve con ellos, Señor, te necesitan. Señor, yo tuviera un pariente en Israel, Señor, ayúdalos, protégelos, Señor, pero que seas tú. Él es el que puede hacer que ese huracán. ¿Qué te pasa? ¿Qué vienes a hacer aquí? Cálmate. ¿Y qué pasó con las aguas? ¿Qué pasó con los vientos? Se calmaron. La importancia, el valor de la barca con el maestro y la barca sin el maestro. La iglesia con el maestro, la iglesia sin el maestro. Que no te pones de pie y le damos gracias al Señor porque hasta el momento siempre ha caminado con nosotros. Y a pesar de que has tenido que caminar sobre las aguas, el maestro nunca te ha dejado ni nunca te dejará. Poderoso es nuestro